Bueno, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí otra vez juntos para comenzar esta plática, este rato de oración. Hoy, como todos los viernes, vamos a hacer este ratico de oración. Te voy contando unas cosas, te voy explicando diferentes cosas que te ayuden a seguir tu preparación para esa primera comunión, ese momento tan importante en el que Jesús va a bajar a tu alma sacramentalmente. Ya te lo he dicho, pero ese es un gran misterio. Jesús que se nos pone como alimento para que lo comamos su carne, bebamos su sangre. Es unas cosas muy importantes, muy grandes. Bueno, vamos a empezar y en esta plática, ya lo sabes, pero seguimos repasando la Santa Misa. Seguimos repasando la Santa Misa. Yo estoy aquí, aquí está Jesús, atrás en el sagrario. Vamos a comenzar como siempre. Yo me pongo de rodillas para ir haciendo esa oración y tú, que estás frente al computador, no te arrodilles, no te tienes que arrodillar, pero recógete un poco más para que puedas rezar y hablar con Jesús en este rato tan especial que es la plática. Yo comienzo de rodillas. Y tú también me acompañas haciendo la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repites después de mí: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo sigo aquí de rodillas, tú sigue también un poco más recogido. Vas a decirle a Jesús en este momento lo que tú quieras, lo que tienes ahí en tu corazón, lo que tú le dices, se lo dices en este momento, ahí en silencio en tu corazón. Oye Jesús, ay, ya quiero que se acabe la cuarentena para salir a jugar otra vez, para poder ir al centro comercial, ir a visitar a los otros familiares. Pero bueno, Jesús, cuando tú quieras. Pero quiero pedirte para que todas estas cosas tan duras que están pasando terminen rápido. Que tanta gente que esté sufriendo, Jesús, ayúdalos tú para que no sufran más. Alivia a tantos enfermos, Jesús, alívialos. Fortalece a las familias. Y Jesús, te quiero dar gracias porque mi familia está muy bien, estamos muy bien. Puede haber dificultades que tú las conoces, Jesús, pero sigue ayudando a mis papás, a mis hermanos. Y quiero que me sigas acompañando, Jesús, para poderte recibir en mi primera comunión. Bueno, muy bien. Yo me voy a levantar, tú ya te puedes también incorporar un poco más. Bueno, seguimos, te sigo contando varias cosas. Vas a notar algo raro. Uy, y no tengo problema en decírtelo. Uy, el padre no tiene gafas, ¿sí? No tengo gafas, porque se me dañó la pata de la gafa y estoy reemplazándola. Tenía que filmar esta plática para poder estar contigo y no sabía si me iban a llegar o no las gafas. Dije, pero bueno,
No puedo esperar más, la voy a hacer así. Y no veo, sí, yo sí veo, pero veo un poquito más borroso. No pasa nada, no pasa nada. Y tengo mi libro cerca, el libro de la misa, el misal, con el que sigo las oraciones. Si me acerco más, ahí sí puedo leer mucho mejor. Entonces, te voy a seguir contando cosas. Mira, esa maravilla de la Sagrada Eucaristía. Y algo que le pasó a San José María. Está aquí a mi derecha, no lo ves porque he enfocado la cámara para que esté atrás el sagrario. No se ve ahora San José María porque estoy aquí en el altar para poder seguir con la preparación de las respuestas de la Santa Misa. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a San José María? Eso era en los años 1970. Él vivía en Roma y salía de Roma cuando venía el verano, le daba muy duro el calor, a trabajar a otros pueblos de Italia un poco más arriba, donde no hacía tanto calor, más en las montañas. Y en eso, en el sitio donde llegaban, pues instalaban un pequeño oratorio y ahí estaba Jesús, dejaban a Jesús reservado en el sagrario. ¿Y él con quién iba? Con otras dos personas, iban tres, San José María, el beato Álvaro del Portillo y Javier Echevarría. Iban ellos tres, no te tienes que aprender esos nombres, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo bonito? Que ponían el sagrario, el oratorio, en un sitio para poder ellos seguir rezando. Iban a trabajar, a descansar un poco y de pronto, la mejor, ¿sabes qué consejo daba San José María? Que lo mejor siempre para Jesús en la Eucaristía. Entonces esa casita de campo donde estaban, pues la mejor habitación, la más bonita de todas, estaba en el segundo piso. Y ahí pusieron el oratorio y a Jesús en el sagrario. Y de pronto se escuchaba. ¿Y qué era? Eran las escaleras. Las escaleras sonaban. Eran unas escaleras de madera. ¿Y por qué sonaban? Porque era San José María que iba a ir al segundo piso a visitar a Jesús. Y Álvaro del Portillo, el beato Álvaro del Portillo, que estaba con él trabajando ahí, se daba cuenta que es que en ese momento San José María tenía un problema en las rodillas y le dolían mucho. Y entonces él se le acercaba y le decía: Padre, no tiene que subir porque usted no está bien de las rodillas y le duelen y no tiene que subir, dígale algo a Jesús desde acá. Y él, agarrándolo fuertemente, le decía: necesito subir. Le costaba, le dolía físicamente, pero necesito subir para estar cerca de Jesús, para decirle algo a Jesús con mi corazón. Era una necesidad, esa cercanía con Jesús en la Eucaristía. Pues mira, Jesús, aquí que estamos rezando, estamos hablando contigo, estás tú aquí atrás en el sagrario, pues también te pedimos, Jesús, yo me volteo un poquito porque yo también voy rezando en esta plática. Oye, Jesús, haz que nuestro amor a ti aumente cada día más, que tengamos esa necesidad de ir a verte en el sagrario, en la Eucaristía, cuando abran las iglesias, cuando ya podamos salir de las casas, que puedas ir a la iglesia cerquita y decirle: hola Jesús, vine a saludarte. Y aprovecha, no sabemos cuándo vamos a volver físicamente al colegio, esperemos que sea pronto, ya comenzando el próximo año, en agosto. Pero decirle: oye, y Jesús, tú estás en mi colegio y yo quiero irte a saludar muchas veces cuando yo esté ahí en el colegio, muchas veces. Bueno, vamos a seguir y seguimos preparándonos para esa primera comunión tan importante, que le da tanta alegría a Jesús, tantísima alegría a Jesús, esa preparación tuya para la primera comunión. Bueno, acuérdate, hemos quedado, ya hemos visto una primera parte de la Santa Misa, cuando iban a comenzar las lecturas. Ya se hace una oración, oremos, el sacerdote, acuérdate, se recoge y hace una oración. Oh Dios, que, y hacia ahí la oración, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate que yo digo, lo puede decir un sacerdote, lo dice cualquiera o no hay que decir nada,
pueden sentarse para escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios, las lecturas están en este otro libro. Aquí están las lecturas que se leen en la Santa Misa. Estas son las lecturas de la misa y yo aquí tengo, acuérdate ya, el misal donde están las oraciones de la misa. Y entonces ya pasa primera lectura. Y esa primera lectura puede ser un libro del Antiguo Testamento, es un libro del Antiguo Testamento o el libro de los Hechos de los Apóstoles en este tiempo de Pascua. Bueno, entonces dice lectura del libro del Génesis y ya se lee y se dice palabra de Dios cuando se termina la primera lectura y tú respondes te alabamos Señor, palabra de Dios, te alabamos Señor. Verás repasando, acuérdate para que te la aprendas muy bien. Termina la primera lectura, lectura del libro del Génesis. En aquellos días, palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo respondemos. Viene después el salmo responsorial. Y tienes que poner atención, ¿qué está diciendo el que lee? ¿Qué respuesta hay que dar al salmo? Pueden ser muchas. Hay unas más largas, unas más cortas. Ay, pero es que yo no sé, eso es muy largo, no me lo aprendo. Pero ponle atención. Al salmo respondemos. ¿Qué hay que responder? De lo que te decía, muchas respuestas hay distintas. Supongamos este salmo. Al salmo respondemos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces tú en ese momento, el lector, el que está leyendo, hace silencio y uno dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y él sigue leyendo, el lector, el salmo. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, por el amor de su nombre. Hace una pausa y ahí es para que todos respondan. ¿Y tú qué respondes? El Señor es mi pastor, nada me falta. Es muy bueno que hagas esas respuestas al salmo. Por eso ponle atención cuando vayan a leer el salmo, mucha atención que hay que responder para que tú cuando el lector haga una pausa, también con los demás de la asamblea, con los demás que asisten a la misa, puedas hacer esa respuesta. Termina el salmo y sigue, si es domingo o si es una fiesta especial, la segunda lectura. En semana usualmente no hay segunda lectura, pero entonces supongamos que es segunda lectura y suele ser una carta del Nuevo Testamento, una carta de San Pablo, de San Juan, de Santiago, diferentes lecturas o el Apocalipsis también. Y entonces se dice, segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Supongamos, hay muchas cartas de San Pablo a los Corintios. Y también dice, termina, palabra de Dios, y se responde igual que en la primera lectura. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en ese momento se canta o se reza el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ya todo el mundo se pone de pie. Hay un versículo antes de ese aleluya y se va a leer el Evangelio, el Evangelio. Y entonces, el Evangelio siempre lo lee el ministro ordenado, el sacerdote o el diácono, o el obispo, que es un sacerdote también, el ministro ordenado. ¿Mi mamá puede leer el Evangelio? No. Tu mamá en la Santa Misa puede hacer la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, o tu papá o tu hermana o tu hermanito. Pueden hacer las lecturas en la misa, sí, pero el Evangelio lo hace el diácono, es un ministro ordenado, o el sacerdote o el obispo, hacen el Evangelio. Y entonces el Evangelio, acuérdate, muy importante, lectura. Mira, yo lo voy a abrir aquí en un Evangelio. Voy a coger el Evangelio de ayer y lo tengo aquí. Y digo, lectura, y vamos a hacer la señal de la cruz en la frente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Me hago la señal de la cruz también en el pecho, acuérdate. Lectura del Santo Evangelio y en el pecho según San Juan. Y se responde, gloria a ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. Y ya termina. Yo he vencido al mundo. Y el sacerdote levanta un poco, o el diácono, quien ha leído el Evangelio, levanta un poco el libro para mostrarle a la gente y dice, palabra del Señor. Ya no dice como en la primera lectura o en la segunda, palabra de Dios, te alabamos, Señor. No, dice, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un poquito más larga la respuesta. Gloria a ti, Señor Jesús. Repasemos. Primera lectura, palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo se responde lo que diga el lector que hay que responder. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y al final del Evangelio se dice el libro, palabra del Señor. Y el sacerdote o el diácono, ¿sabes qué hace? Mira, le da un beso, besa el Evangelio. Aquí donde está esta cruz, le da un beso. Como amor a la palabra de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y ya en ese momento se suelen sentar todos para que el sacerdote o el diácono también haga una breve homilía, un comentario a las lecturas que nos quiere enseñar Jesús con esas cosas que se han leído. Una vez que termine la homilía, dice si es domingo o si es una solemnidad, una fiesta importante, se reza el credo, se hace la profesión de fe, Y entonces dice, puede decir cualquier invocación antes, nos ponemos de pie para hacer la profesión de fe o para rezar el credo. Es una oración más larga, pero mira, ahí en el credo está compendiado, está resumido toda nuestra fe cristiana, lo que nosotros creemos, en qué creemos, ahí está. Y lo voy a hacer despacio, tú también vételo aprendiendo, despacio. Hay dos versiones, una más larga y una más corta. Usualmente se hace la más corta. Yo voy a hacer la más corta en este momento para que tú lo vayas siguiendo conmigo y también te recomiendo, velo repasando, velo estudiando ese credo. Entonces, por ejemplo, ya terminó la homilía y yo, supongamos como sacerdote, terminó la homilía y digo, nos ponemos de pie para hacer la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Acuérdate, ya te lo dije que cuando el sacerdote dice Jesús o María, hace una pequeña reverencia. Tú no la tienes que hacer, acuérdate. Sigo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Es un poco más larga esta oración del credo, pero la tienes ya en el video. Vela escuchando, vela repasando. Es muy bonita. Ahí está el resumen de nuestra fe. El resumen de nuestra fe, ahí en ese credo. Y una vez terminado el credo,
Si es domingo, se hace la oración de los fieles, unas peticiones especiales. En semana se pueden omitir esa oración de los fieles. Y esa oración la empieza el sacerdote, diciendo: queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, pidiéndole por las necesidades del mundo entero. A la súplica respondemos. Se puede responder de muchas maneras. Te lo pedimos, Señor, supongamos. Te lo pedimos, Señor. Entonces tú vas a escuchar la súplica y vas a responder, hacer esa respuesta que dice el sacerdote. Empieza la oración. Y esa oración también la puede hacer tu mamá, tu papá, otra persona distinta. Hace la oración por la Santa Iglesia, para que, fiel a la misión recibida, sea fermento y alma de la sociedad y realice el misterio del amor de Dios a los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, por los obispos, y ya siguen diferentes oraciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y cuando ya ha terminado todas esas peticiones, usualmente la última es por nuestros hermanos difuntos, por los seres queridos fallecidos, para que el Señor les dé la gloria de la salvación y de contemplar su rostro. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y en ese momento quien termina es el sacerdote, que dice: oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de nosotros tus fieles y atiende lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahí va a comenzar la segunda parte de la misa, que se llama la liturgia eucarística. La vamos a ver después porque ya ha transcurrido un buen tiempo de esta plática. La liturgia eucarística, segunda parte de la misa, la vemos en la siguiente plática. Y esta primera parte, ¿cómo se llamaba? La liturgia de la palabra. Desde cuando sale el sacerdote y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí empieza la liturgia de la palabra, hasta finalizada la oración de los fieles el domingo, o la homilía, o la lectura del Evangelio entre semana. Ahí termina la liturgia de la palabra y el sacerdote en ese momento se dirige hacia el altar para presentar el pan y el vino, que van a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. Esa es la liturgia eucarística, que después la seguimos viendo. Yo voy a terminar de rodillas, como suelo hacer, y tú recógete un poquito más para que terminemos en la presencia del Señor muy bien esta plática que hemos tenido. Repites después de mí: te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Oye, Jesús, gracias por esta plática y sígueme acompañando para que me prepare muy bien para mi primera comunión. Bueno, muy bien, ya hemos terminado. Voy a darle pausa al video.